Good evening. Can you hear me? Hello. Yes. Okay, so we are going to start now. I don't know if you are able to see my screen because I'm sharing. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Ok, so así vamos hasta este momento. No les puedo decir vamos bien, vamos mal, porque prácticamente no hemos tenido tutorías, pero ustedes en acceso a la plataforma ya tienen más de una semana de eso. Y hago mención a esto porque se supone de que para el día 16 al 19 nosotros vamos a estar desarrollando ya el primer test, que quiere decirte que debemos avanzar un poquito más rápido porque vamos a terminar el curso el día 30. Sé que suena que es poquito tiempo igual, pero sé que sí se puede hacer. Solamente es que trabajemos, porque hay personas de que tienen muy poquitito avance y créanme que ese avance solo le está salvando de que su usuario no se bloquee, pero no es lo correspondido a la fecha de hoy, porque a la fecha actual usted ya debería haber completado lo que es la unidad 1. Y hay muchos de que a lo mucho han completado una parte de la primera lección de la unidad 1. Así es de que nada más les hago esa mención, por favor, pongámonos a trabajar un poquitito más en la plataforma, porque si no, no creo que de aquí al 30 del mes usted esté terminando en fechas que se debe hacer. Bien, habiendo mencionado eso, ya de una vez me voy a mover a la presentación de hoy. Es corta, pero al mismo tiempo vamos a hacer un pequeño repaso de la semana pasada, que fue la donde yo prácticamente no podía hablar. Ahorita no puedo decir de que ya estoy a la perfección, porque siempre tengo un malestar en la garganta, pero es menos. Entonces, el presente perfecto, que es con lo que usted estuvo trabajando o ha estado trabajando o va a estar trabajando en la unidad 1, es con esta parte de los verbos. Muchas veces nosotros nos confundimos de que decimos pasado participio, ese ya es otra estructura. No, no es otra estructura, es otra forma en la que vamos a encontrar el verbo. ¿Qué quiere decir eso? De que este pasado participio es el que usted va a usar cuando usted está trabajando con tiempos perfectos. Esos tiempos perfectos pueden ser pasado, presente, futuro y sus variantes progresivas, que ya sabemos que si hablamos de progresión, estamos hablando de uso de ing en el verbo. Bien, tenemos aquí parte de la estructura en afirmativo, negativo y pregunta. Tenemos contracciones, just in case you want to use the contractions. Acá yo no le puedo decir haga o no haga esto porque aquí es lo que más se le va a acomodar a usted. Permítame. Bien. La primera oración nos dice, we had been in class. Nosotros hemos estado, porque este es lo que es el verbo be. Y el verbo be, usted sabe qué significa ser o estar. Entonces, we have been in class. Nosotros hemos estado en clase.
You have eaten my lunch. Tú has comido mi almuerzo. He has broken his leg. Él ha roto su pierna. Algo que debo mencionarles es que cuando nosotros hablamos del verbo en estado participio, pasado participio, en español siempre van a tener la terminación ado en ido. Si se fijaron, decía estado, comido y por obvias razones no vamos a decir rompido, right? Sino que aquí sí le damos más sentido de acuerdo a nuestro idioma. Ha roto. It has fallen 3 meters. Fallen, caído. Ahora bien, recuerden esta parte de lo que es have y has. Ahí solamente tenemos que ese have y has es parte de la estructura del tiempo. Este de aquí lo único que va a venir a hacer es ese hemos, has, han, a en español. Todos esos con H, ¿verdad? Entonces, ese have y has, eso es lo que viene a ser acá, pero depende de quién es su sujeto. No nos vayamos a confundir. Al igual, en la afirmación, nosotros podemos hacer de will, you, his, and its. Pero estos de acá, obviamente, lo que nos va a ayudar es el verbo. No es una contracción de he is o it is. Es una contracción de he has o it has. Luego de eso, nosotros tenemos la negación, que es lo mismo. Lo único que usted va a cambiar o agregar, mejor dicho, en este caso, es ese not. Aparte de eso, nada. Vamos a ver. Bien. Tenemos they have not drunk yesterday. He has not done, que sería pasado participio de do. The homework, o sea, él no ha completado o hecho la tarea. Ellos no han bebido, tomado ayer. And then we have the question, que el único cambio aquí es con lo de, iniciamos have or has, the subject, el verbo. Si ustedes se fijaron y ya en la plataforma, si se han percatado en esa parte, nosotros en ninguna forma, ya sea afirmativa, negativa o en pregunta, cambiamos el verbo. El verbo siempre se va a mantener, no es como en el pasado simple, por así decirlo, que solo en afirmativo usted aplicaba el verbo en pasado y ya después como ingresaba lo que era el auxiliar, entonces el verbo volvía infinitivo. En los tiempos perfectos, con el verbo que usted trabajando, con ese verbo se va a mantener, no va a tener ningún cambio. No sé si tienen alguna pregunta de esta primer parte, porque si tiene alguna pregunta ahorita, es el momento que haga dicha pregunta, porque nos vamos a mover al otro tiempo y el otro tiempo es el perfecto progresivo. So I don't know if you have questions with this topic. Solo una cosa. Dígame. Las contracciones, ¿verdad? Que dijo usted de que son de have o de has en su caso. Exactamente. No es it is, ¿verdad? No, Parece para como nada. que fuera así, no se puede confundir, no. Fíjese de que en este aspecto de más con el his y el its, porque como es contracción de ese has, ahí es donde podría haber alguna complicación, algo que usted diga, pero es que yo me acuerdo que esto es his, it is. Pero ¿qué es lo que le va a ayudar a usted? ¿Cómo se encuentra el verbo? Porque un suponer que usted aquí tuviera his,
he is, let me see, a doctor. Usted sabe que esa contracción le está diciendo que él es un doctor. Pero como acuérdese que en el presente simple, usted si tenía un verbo, no iba a tener el to be. ¿Sí? Y cuando usted tenía el to be y tenía el verbo iba a ir progresivo. Por ejemplo, he is eating breakfast, un suponer. Él está comiendo el desayuno. Ajá, entonces ahí el verbo le daba a entender, ok, he is eating o he's eating, este tipo de contracción. Pero el verbo iba continuo, pero en este caso nosotros estamos teniendo ese verbo en participio, que estamos diciendo he has broken o he's broken his leg, que estamos diciendo que él ha roto, ha quebrado su pierna. Esto puede llegar a confundir, pero mi recomendación es de que si ve este tipo de contracción, se mueva directamente al verbo. ¿En qué estado o qué verbo es el que usted está poniendo ahí en práctica? Porque si usted ve esto, sí, se puede decir que es otra cosa. Another question? No more questions? Ingrid, Celia, are we okay? Y sería en presente y en pasado el has y el have. Vaya, miren, en este caso nosotros solamente estamos trabajando con have y has. ¿Por qué? Porque ellos son la forma presente del verbo have, del verbo tener. Si recuerdan, nosotros decíamos I have, they have, we have, she has, it has, and so on. Ahora bien, no nos vayamos a confundir porque este have y has, dependiendo su sujeto, por eso está mencionado así, no porque en realidad, si yo solo le hubiera agregado el have, usted sabe de que va a tener la variante de la tercera persona. Pero para ser un poquito más claro, ¿verdad? Para que no nos vayamos confundiendo, por eso lo he dejado así. Pero esto solo es para presente, porque también vamos a estudiar el pasado perfecto y ahí vamos a trabajar con el pasado del have. ¿Cuál es el pasado del have? Ajá. Si aquí este solo es para presente, nosotros debemos trabajar con had, H-A-D. Ese es el pasado del have. Y ventaja de que para el pasado usted solo va a ocupar uno. No va a tener que estar identificando y hoy voy a usar have o voy a usar el has, porque solo en presente es que se hace este cambio. Nada más hago esa mención en este momento, porque esta estructura es para presente, al menos a la hora de trabajar el have y el has. Solo es para presente perfecto. Bien, ahora yo no sé, otra cosa, ya me salí, pero igual. No sé si ahí habían dos prácticas. Yo no sé si ustedes las han desarrollado. Porque esas prácticas, usted puede decir, pues yo para qué voy a desarrollar eso. Pero déjenme decirle de que ese tipo de prácticas son las que a usted le ayuda para verificar si usted está entendiendo un tema, para si en algún momento usted, al contrario, dice, no puedo desarrollar esto, quiere decir de que necesita otra vez un pequeño repaso de eso. Entonces, ahí, si no las han desarrollado, mi recomendación es que desarrollen esas prácticas. Porque yo no lo hago como le voy a poner trabajo extra. Yo lo hago de manera de que no solo se queden ustedes con la práctica de la plataforma, con ese pequeño repaso que ustedes hacen en la plataforma, porque solo es una lección. De ahí usted va avanzando y va avanzando. Y si usted no le quedó claro en esa lección, usted va a venir arrastrando ese inconveniente. Hay algo, incluso yo estoy en mis clases presenciales enseñando justamente el mismo tema. Y yo lo comparo con esto. Recuerde en el básico 1 cuando usted empezó a trabajar con el verbo to be. Si durante todo el nivel básico usted tuvo inconvenientes para entender el verbo to be,
porque no practicó lo suficiente, porque no puso la atención suficiente al inicio, y de ahí que cuando ya le agregaban que cuando trabajaba con to be, cuando trabajaba ya en presente simple con lo que eran verbos, que los auxiliares, de ahí que el pasado y todo eso, lo progresivo igual, cuando usted empezó a ver esa complicación, no es necesariamente que, que usted me diga, no es que mi problema es el pasado progresivo, por así decirlo. No, ese no es el problema. El problema es de que desde la base usted no vino manejando bien los temas. Entonces, porque si usted maneja el presente simple del to be y lo que son usando common verbs, cuando nosotros hacemos uso de los auxiliares ya y negaciones en pregunta, cuando ya estamos hablando de tiempos progresivos y todo eso ya sea pasado o presente, y si usted se confunde es porque hubo un punto de su base que usted no aclaró y la vino arrastrando, arrastrando y al final esa duda que puede venir arrastrando es la que le puede impedir el hecho de una mejor comprensión de los siguientes temas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los tiempos perfectos es prácticamente lo mismo. Se me hace un poquito más fácil porque yo ya no le voy a estar diciendo, ok, ¿cuáles son los sujetos? O sea, usted ya sabe cuáles son los sujetos en una oración, que usted puede usar tal cual un sujeto o puede usar un pronombre. En base a ese, usted va a ir viendo con quién va a ir trabajando. Pero si usted tiene, si se fijan ahorita, vamos con el presente perfecto progresivo, que es el contenido gramatical de la unidad 2. Entonces, si nosotros tenemos presente perfecto progresivo, pero usted me dice, pero es que yo el presente perfecto, yo no lo entiendo. Prefiero regresarme a la presentación anterior y volver a explicar eso y no ir agregándole más información y que usted vaya dejando esos espacios en blanco ahí, porque ya a la hora de poner todo en práctica, porque va a llegar un momento de que usted ya no va a estar viendo estructura, sino que va a ver todo ya en conjunto. Y si yo solo empiezo a hablar en conjunto, que yo le empiezo a decir, ¿sabe qué? Me va a desarrollar un ensayo, me va a hablar que de X tema y de esto otro, incluyéndome ciertos tiempos. Pero si usted no se acuerda de esos tiempos, lamentablemente vamos a quedar con un déficit aprendido. ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado el tiempo necesario, tanto como docente, de explicar y aclarar dudas, como de estudiante de preguntar y practicar. Hay partes y hay temas de que van a ser 50-50, pero al menos yo no soy partidaria de eso porque yo siempre digo que la mayor parte acá recae en ustedes. Por eso yo siempre le pregunto, ¿tiene dudas? ¿Estamos claros? Igual, las prácticas, casi en todas las presentaciones siempre va una práctica, al menos al final. Ahí depende de usted. Si se dé el tiempo para practicar, ahí depende de usted si usted quiere aprender o quiere mejorar. Bien, ahora tenemos lo que es el presente perfecto, pero progresivo. Este tema usted lo puede encontrar así como lo está viendo en este momento o como presente perfecto continuo, porque el término progressive or continuous is the same thing. Porque muchas veces a mí me han dicho, ok, pero ¿y eso de progresivo y continuo son temas diferentes? ¿Son tiempos diferentes o qué? No, es lo mismo. Por eso le hago ese comentario de que si usted, un suponer, usted quiere investigar más acerca del tema y usted escribe progresivo y ya a la hora en Google le aparece continuous, is the same. Es exactamente lo mismo. Y tenemos a short definition here. No sé, necesito un voluntario que me ayude a leer, por favor, la definición.
the present continuous tense, also known as the present perfect progressive tense, shows Ujú. that something started in the past and is continuing at the present time. The present perfect continuous is formed using the construction has, have been plus the perfect participle root plus ing. Ok, pretty good, thank you. Bien, lo que les mencionaba anteriormente, the present perfect continuous, pero nosotros aquí tenemos progressive, pero aquí también le dice, también conocido como presente perfecto progresivo, is the same. ¿Qué es lo que vamos a identificar o cómo vamos a aplicar este tiempo? Denota que algo inició en el pasado y que está continuando en tiempo presente. ¿Ok? El anterior se quedaba en el pasado, en un punto no específico, pero en pasado. Yo he comido, ellos han corrido, nosotros hemos nadado, yo he visitado, ustedes han completado, and so on. Aunque el tiempo dice presente perfecto en el anterior, la acción es llevada en un punto de nuestro pasado. No está siendo bien específico, pero sí estás dando a entender que dicha acción fue en el pasado. Ahora bien, para el continuo le dice de que la misma acción inició en el pasado, pero fue avanzando durante el tiempo para llegar al presente. Y la estructura sigue siendo la misma, el uso de have y has. ¿Cuál es la variante? La agregación del been. Recuerden que ese been es del, nosotros lo conocemos como pasado participio de be, porque tenemos be, que puede ser el to be cuando nosotros lo desglosamos como am, is, are, o solo el verbo be tal cual. For example, I want to be a doctor. Yo quiero ser un doctor. El pasado del verbo be es was, were, que es el pasado del to be. I was a teacher. Yo era, porque siempre mantenemos ser o estar. Y being, estado, and that's it. Entonces, yo podríamos, bueno, yo, e incluso en la presentación anterior, del que estamos haciendo el pequeño repaso, estaba una parte donde mencionamos el been. For example, I have been at home all the weekend. Yo he estado en casa todo el fin de semana. Pero, ahora bien, ese been en este punto es parte de la estructura. Así como anteriormente el have o has era parte de estructura, entonces ahora agregamos lo que es ese been a la estructura continua. Cuando nosotros estamos hablando de tiempo perfecto, continuo, no importa si sea presente, pasado, futuro, ese been va a ser parte de la estructura. Pero luego le dice que agregamos el presente participio.
¿Qué quiere decir ese presente participio? Es el mismo tiempo infinitivo que nosotros le conocemos, porque lo que va a darnos a entender el tiempo perfecto va a ser justamente esto. Has been, have been. Y como estamos hablando de progresión, nuestro verbo siempre va a terminar en ing. Eso grábeselo por completo. No es como que, ok, estamos hablando en tiempo perfecto, entonces voy a trabajar con el pasado participio del verbo y ahí voy a meter ese ing. No, el cambio ing solo es en forma infinitiva. Y aquí tenemos lo que son verbos y ejemplos. Si se fijan, el primer ejemplo dice, I have been living in this house for 40 years. Yo he estado viviendo en esta casa por 40 años. Yo he estado viviendo, o sea que seguimos en esa casa desde hace 40 años. Una acción que empezó en el pasado and nowadays is just continuing. Luego tenemos una negación acá. Dice, I haven't been climbing up this mountain for over 2 hours. Yo no he estado escalando esta montaña por más de 2 horas. I haven't. Ahora bien, tenemos pregunta, porque claro de que nosotros podemos trabajar en las 3 maneras. Dígame. No logro ver la diapositiva que está pasando, no sé si es mi internet que está mal. Permítame, voy a dejar de compartir y voy a volver de nuevo entonces a compartir. Sí. Ok, ahora sí. No, no lo logro. Pues sí, creo que es su internet, porque le estoy escuchando entrecortada. Los demás pueden ver la presentación. ¿Hoy sí? Sí se ve. Ok, Heidi, ahora sí ya puede ver. Perfecto. Okay. Yo creo que también puede ser mi internet, porque ahorita ya empezó a medio lloviznar, entonces ya sabemos el mal del internet en el país. Bien, vamos a continuar. No vaya a ser que nos quedemos a medias. El ejemplo 3, tenemos ahí una pregunta. Lo mismo, ¿verdad? De que dependiendo mi sujeto, pues yo voy a saber con cuál de los dos voy a trabajar, si con has o have. En este caso tenemos una tercera persona singular, entonces vamos a iniciar con has y dice, has she been working at this company since April? ¿Ha estado ella trabajando en esta compañía desde abril? Yes or not? Ahora bien, exercise or example number 4. They had been studying during the weekend. Ellos han estado estudiando durante el fin de semana. Esa oración nos da a entender de que ellos puede que sigan estudiando o simplemente dejaron esa acción en pasado. During the weekend. He has been planning the proposal for a long time. Él ha estado planeando la propuesta por mucho tiempo.
Puede que siga planeando eso o puede que ya tenga todo listo. Porque si se fijan, no es como que, ok, esa acción solo fue en el pasado y ahí ya está, sino que da la pauta a que dicha acción puede seguir siendo practicada o llevada al momento de nosotros crear dicha oración. Ahora bien, estos ejemplos nosotros los tenemos de manera general, afirmación, negación y también preguntas. Pero lo vamos a empezar a ver de una manera más separada para esclarecer. Si usted tiene alguna duda, pues aquí usted sabe lo que debe hacer, ¿verdad? Y para no tener tanto inconveniente, yo lo he hecho inglés-español para que vayamos haciendo esa relación en ambos idiomas. So, the structure for the affirmative way is going to be the subject, have or has. Remember, I know that I had been telling you this several times, but you have to keep in mind that this part, the have or has, always is going to be depending of who is your subject, who is or which is the thing or the person that you are talking about. The being, this being is part of the structure. Este being no lo va a cambiar porque si usted lo quita ya está usando el tiempo anterior, pero si ya está aplicando el tiempo anterior, tampoco va a tener esta parte del verbo así como lo tenemos en este aspecto. Entonces, debemos ir respetando lo que es esa estructura. Subject, have, has been, the verb. Recuerde de que para que sea progresiva, su verbo va a ir en ing. And the rest of the sentence, the complement. Examples here we have been completing our tests. Nosotros hemos estado. Si se fijan, anteriormente este have o el has era a, hemos, han. Usando el tiempo perfecto, ¿verdad? En español. Y eso se mantiene. Lo único agregado es ese estado. Nosotros hemos estado, este estado viene de este been, completando nuestros exámenes. It has been working during the night. Ha estado funcionando o trabajando. Recuerden de que este working es trabajar, pero también podemos usarlo como función de algo. Entonces, ha estado funcionando o ha estado trabajando durante toda la noche. Pero como tenemos ese it, estamos haciendo referencia probablemente a una maquinaria que ha estado trabajando durante la noche. Bien, tenemos afirmativo. Luego vamos al negativo. El negativo nos dice que la estructura es similar. We have subject, have, has, and not. La negación va a ir justamente seguida de el have o el has. Y después de eso agregamos ese, entre comillas, estado en español. El being. El verbo en ing y el complemento. Example, I haven't been using the computer for a long time. Si se fijan acá, yo tengo contracción. No es necesario que usted trabaje con contracción, pero sí debe acostumbrarse a ambas, no solo a una. Yo no he estado usando la computadora por mucho tiempo. Then we have, he has not been supervising his co-workers. Permítame, voy a cambiar esto.
I see. So we have, he has not been supervising his coworkers. Él no ha estado supervisando sus compañeros. And that's it. Then we have the question. Para la pregunta es lo mismo que la anterior. Usted va a mover ese have o has al inicio. Luego el sujeto. Y usted me va a decir, pero ¿y el been? El been siempre va a ir. Porque es parte de la estructura del tiempo. Pero ese been va a ir antes del verbo. Después del sujeto. The example, have they been painting the portraits? Han estado, aquí yo lo dejé implícito, pero yo podría agregar, han estado ellos pintando los retratos. Pero en este caso siento de que hay veces que no es necesario agregar más. ¿Han estado pintando los retratos? And the other one, has she been completing the tasks? ¿Ha estado ella completando las tareas? Y si se fijan, estas son preguntas cerradas. So, I don't know if you have questions with the structure. ¿Hay preguntas? No questions? Are we clear? Okay, so now it's your turn. Esta práctica sí la vamos a hacer acá. Dice, no me hagan las 10, la vamos a bajar a simplemente 5. Write 5 present perfect continuous sentences. No le estoy diciendo, hágame 5 afirmaciones, 5 negaciones, 5 preguntas. No. Me va a hacer revueltas. Si se fijan, aquí tengo yo un ejemplo. Me va a hacer de las 3 formas, pero me va a hacer 5. Usted decida con qué verbo trabajar, con qué verbos, perdón, trabajar. Trate de, si me va a hacer 5, que sean 5 verbos diferentes, respetando la estructura y también mezclando las afirmaciones, las negaciones y preguntas. Puede agregarlas justamente aquí en el chat o simplemente las escribe aparte, le toma una foto y me las envía. Ahí depende de usted.
Hola, ¿cómo van? Hello. Solamente son 5 ejemplos lo que me van a hacer. Ok, ya recibí los de Ingrid. They have been. Yes, pretty good, Ingrid. Bien, yo tengo las de Ingrid. What about Celia and Stephanie? Recuerden que me las pueden enviar acá por este chat de la reunión o por WhatsApp. Pero quiero revisarlos en este momento de la tutoría. Ok, ya tengo las de Stephanie. Dice, I have been working for a job. Oh, I have been looking, sorry, for a job for a long time. Has she been listening music? He has not been writing his notes. I haven't been using the phone for a long time. Have they been swimming for a long time? Yes, pretty good. Ok, Celia, ¿cómo vamos ahí? Ya se les envió. Ok. Ok, tenemos las de Heidi. I have been thinking. He hasn't been eating. He has been working yet. Él no ha estado comiendo aún. Ese yet está de más ahí. He has been working. They have been doing good. I have been cooking. Okay. Bien. Celia, me las puede enviar después de la clase, no se preocupe porque yo ahorita ya voy a otra clase más.
Sí logró entrar Heidi. Heidi, ya recibí las suyas. Solamente recordarles esto. En esta semana, pero estamos hablando de aquí al sábado, necesito que me hayan completado las primeras 2 unidades. Así es que, por favor, Celia, tiene esta mañana para empezar a trabajar en la plataforma. Si no, se le va a bloquear su usuario porque ya pasó la semana. Y recuerden, tenemos hasta el 30, o sea que debemos trabajar un poquito más rápido porque a finales de la próxima semana vamos a estar, primero Dios, ya desarrollando el primer test. Pero todo depende de cómo ustedes vayan trabajando. Si tienen algunas dudas o alguna inquietud de algo, saben que me pueden escribir vía WhatsApp. Bien, I don't know if you have questions or are we clear with all the situation so far? Ok, entonces sería todo. Gracias por haberse conectado. Nos vamos a estar viendo el próximo jueves. Have a good night, everyone. Good night, Miss.